Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Millán Unfur, soy socia del estudio Hernández y compañía y tengo el gusto de acompañarlos esta noche como moderadora de esta nueva conferencia virtual de la serie Construyendo Indumín. Como ustedes saben, esta serie de conferencias es la antesala de la Convención Nacional de Productividad y Políticas para la Minería a Pequeña Escala, Indumín, que se realizará el próximo año, del 10 al 12 de marzo, en el Centro de Convenciones de Exposiciones Yockey en Lima, acá en la ciudad de Lima. Para los que nos pudieron acompañar en el conversatorio anterior, como recuerdan, presentamos la conferencia ENAMI, un instrumento que busca la formalización de la pequeña minería en Chile, donde conocimos justamente el caso de la Empresa Nacional de Minería de Chile, ENAMI, como modelo de apoyo y formalización para la minería de pequeña escala en Chile. Este encuentro destacó el rol de la ENAMI en varios aspectos: en la compra de los minerales, asistencia técnica, fortalecimiento de pequeños productores mineros, y se reunieron expertos de ambos países, de Perú y Chile, ofreciendo justamente la mirada práctica sobre cómo un modelo institucional puede contribuir al ordenamiento, crecimiento y sostenibilidad de este importante segmento de la minería. Habiendo dicho esto, en esta oportunidad les quiero agradecer a todos los que nos acompañan, ya que el tema que abordaremos hoy es un tema clave para el país, y especialmente por las fechas en las que estamos. Y creo que marca justamente un derrotero para el futuro de la pequeña minería en el país. Lo que vamos a tratar hoy día, como ustedes saben, son los desafíos para la futura ley MAPE. Esta conferencia nos permitirá conocer de primera mano los avances y propuestas que se vienen trabajando desde el Estado, desde el sector privado, para fortalecer el marco normativo y promover una minería más formal, inclusiva y sostenible. Para esta ocasión nos acompañan 4 destacados representantes del sector. Nos acompaña César Ipenza. Él es miembro del Observatorio de Minería Ilegal y él realizará la presentación Desafíos para la nueva ley MAPE, y también nos explicará temas relacionados justamente a la ampliación del Reinfo, que, como saben, de acuerdo a las normas actuales, tiene una fecha de vencimiento para finales de este año. También nos acompaña Antonio Samaniego. Él es consultor corporativo de SRK Consulting Perú. Adicionalmente tenemos a Miguel Inchausegui, director de Asuntos Sociales y Corporativos de Pan American Silver. Y finalmente nos acompaña también Cecilia Julcarima, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería a Pequeña Escala, SONAMIPE. Nuevamente a todos, muchas gracias por acompañarnos. Damos paso a la presentación de César Ipenza. Bienvenido, César, y nuevamente mil gracias. El público es todo tuyo. Buenas noches con todas y con todos. Muchísimas gracias por la invitación a Indumín. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta presentación que he tratado de hacerle algunos ajustes para poder compartirla con ustedes. No sé si se ve mi presentación, que no la logro ver lamentablemente. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en esta presentación sobre los desafíos y de la nueva ley MAPE y sobre la ampliación del Reinfo, uno también no puede dejar de lado el tema histórico, ¿no? Y justo revisando estos libros antiguos de la historia minera de nuestro país, nos muestran que las prácticas de lo que hoy en día llamamos interdicción no son cosas nuevas. Incluso en este documento sobre los mineros y el rey, que hace un reporte desde los años 1770 a 1825 del autor Carlos Contreras, ¿no? Nos muestra cómo ya estas prácticas que tenemos hoy en día, lo que antes fue el registro de declaraciones de compromiso, luego el registro de saneamiento minero y luego hoy en día el Reinfo, tenían también su correlato en este momento de nuestra historia y hablaban de matrículas, ¿no? Y nuevamente nos dicen cómo se mal aprovechaban estas matrículas o reinfos de aquel momento
porque no solo permitían un aprovechamiento inadecuado, sino que aprovechaban de estos beneficios para generar mayores beneficios a un sector en afectación al gobierno, al virreinato de aquel momento, ¿no? Entonces, para mí, cuando uno analiza este contexto, yo digo que el problema de la minería informal no es similar a la actividad empresarial informal, al trabajo informal, a la vivienda informal, porque hacia eso ciertos sectores nos quieren llevar, ¿no? Para mí están relacionados directamente con los costos de la legalidad. Y por otro lado, el tema del derecho al trabajo, ¿no? Uno escucha a nuestras autoridades incidir que este es la defensa del derecho constitucional al trabajo, y yo con mucho respeto siempre digo, cuando vemos las distintas prácticas de la mal minería de pequeña escala o de la minería informal e ilegal, yo ni siquiera me atrevo a llamarlo trabajo, porque este tipo de actividades incluso vulnera derechos fundamentales que ni siquiera están en la agenda. A mí me encantaría escuchar, por ejemplo, de aquellos que defienden esta actividad o que piden mayor ampliación, también pidan mejores condiciones para que puedan operar y las personas no puedan perder la vida, que es el bien más supremo, ¿no? Y por otro lado, para que no queden en situaciones de invalidez. Y hemos visto cuántas personas finalmente pierden la vida en las peores condiciones, y de esos elementos y esos temas centrales no se discuten ni se abordan, ¿no? Por otro lado, para mí el defecto de origen de este proceso de formalización extraordinario, ¿no? Porque la formalización es la vía extraordinaria y lo extraordinario debe y tiene que tener una fecha de caducidad, es permitir la comercialización de minerales sin un contrato, ¿no? Y cuando vemos también la discusión, y justamente lo hemos visto en las últimas sesiones de la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Cutipa, ¿no? Se pretende llevar la discusión a pequeños, pobres mineros con grandes empresarios, e incluso se usa el término gabonalismo, que esto es inexacto, ¿no? La mayor parte de las inscripciones en el REINFO se superponen a concesiones otorgadas a otros pequeños mineros, y seguramente doña Cecilia podrá mostrar también o señalar la problemática que sufren los pequeños mineros formales en las invasiones de sus concesiones, y no necesariamente se traduce aquí a una lucha de grupos de cierto poder o ciertos sectores económicos, ¿no? Y el mismo tema lo dice el predictamen que ha alcanzado la Comisión de Energía y Minas sobre el REINFO, ¿no? Claramente aquí señalan que el 70% de las concesiones invadidas y donde hay presencia de mineros informales no es en las concesiones de grandes mineros, sino son en concesiones de otros pequeños mineros y artesanales. Nuevamente, creo que con estos argumentos tenemos que de alguna manera delinear y clarificar cuál es la problemática, porque pretenden aquí llevarnos a una discusión de clases, a una discusión política o de nacionalidades, y esto creo que no debería ni siquiera ser permitido si queremos construir un proceso de diálogo o una mejor norma, ¿no? Nuevamente, la misma cifras, aparecen en el predictamen de la Comisión de Energía y Minas, que curiosamente aluden, yo discrepo y digo, ¿no? Cuando uno escucha a los congresistas o a la presidencia que ha redactado este predictamen, tiene un discurso distinto de lo que dice el texto que su mismo equipo ha redactado concretamente, ¿no? Y por otro lado, también creo que aquí hay un problema tremendo vinculado a las concesiones, ¿no? Y aquí también el proyecto o el predictamen de la ley MAPE que ha sido archivada, y por otro lado también los mensajes, ¿no? Empiezan a sonar diciéndonos tenemos concesiones ociosas, necesitamos que las concesiones se operativicen, cuando nuevamente alguien que sabe de minería sabe perfectamente que la actividad minera es un proceso no inmediato, sino de largo plazo, y que demanda investigación, inversiones para poder aprovecharla en las mejores condiciones también, ¿no? Y en esa línea, usualmente hemos visto cómo desde el INGEMET, del Ministerio de Energía y Minas, y yo aquí tengo un reparo tremendo de lo que viene sucediendo, y alerto también de lo que está sucediendo actualmente en el INGEMET, del otorgamiento de concesiones, que en el título dice, esta concesión no te dará derecho a explotarla, pero en la práctica está siendo un mecanismo para que ciertas personas naturales, y lo digo así, con información muy beneficiosa, que se las entrega a no sé quién, y yo digo o supongo que es la misma autoridad,
está entregando concesiones sobre los cuerpos de agua de los ríos amazónicos, ¿no? Y esto no es casual. Miren, está el río Chinchipe, donde también vemos hoy en día en Cajamarca cómo se ha extendido la actividad minera sobre los cuerpos de agua, o también sobre el río Yuyapichis en la Amazonía de Huánuco, donde empiezan a entregarse concesiones, curiosamente, sobre los ríos amazónicos, pero que ya están operando bajo la premisa que nos dicen no da derecho a explotarla, pero en la práctica estos mineros utilizan el petitorio o luego la concesión titulada para decir ya el Estado me otorgó un derecho, y esto no necesariamente es conocido por las comunidades o las poblaciones de pie, ¿no? Y vemos la misma información. Y luego cuando pasa por un proceso de cancelación ante la oposición, por ejemplo, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que los declara incompatibles con la existencia de áreas protegidas en la Amazonía, ¿no? Se declara extinto, pero no se puede notificar. Y esto está sucediendo también en Madre de Dios, donde están suspendidos los petitorios, están extintos, pero en el sistema, en el Geocadmin, aparecen todavía como parte de un derecho que algunos atribuyen, ¿no? Entonces uno puede ver también una situación bastante rara y extraña, y cuando dice, ¿y por qué no las han notificado? Porque no han consignado domicilio real. Qué curioso que se pueda admitir un petitorio con una dirección inexacta y luego no se les pueda notificar para decirle que no procede y que están extintos. Entonces, también esto me lleva a abordar el tema del derecho de las concesiones, ¿no? Para mí las concesiones mineras están protegidas por el derecho fundamental a la propiedad. El derecho fundamental a la propiedad no es igual a la propiedad en el sentido meramente civil, ¿no? Pero tenemos algunas sentencias del Tribunal Constitucional y de procesos ante el CIADI que de alguna manera nos dan ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la sentencia 048-2004 PITC nos señala el tribunal que consideró que una concesión minera es un acto administrativo y no un contrato, pero consintió que debían ser respetadas, ¿no? Luego, en el caso Shugan también nos habla de la restricción del derecho a la libertad contractual. En el caso de Duke Energy nos habla del derecho de propiedad de la actora, ¿no? En el caso de la comunidad campesina de Ancasi también nos señala que el Estado es soberano sobre los recursos mineros, garantiza la seguridad y la estabilidad de los derechos mineros otorgados a privados. Y nuevamente en el caso Yanacocha también, en este caso de San Pablo, ¿no? Nos dice que al existir una justificación válida se desnaturalizan, restringen o dejan sin efecto cualquier otro derecho real, por ejemplo, las concesiones mineras. Y nuevamente podríamos ir viendo incluso en el derecho internacional, en procesos ante el CIADI, entre el caso de Bear Creek y Perú, que se terminó en el CIADI a raíz de esta compañía minera en Puno, ¿no? Y concretamente en ese caso se consideró como una expropiación la pérdida de facto de la concesión, incluso cuando ésta no se encontraba con autorizaciones de explotación. En el caso de Ecominerals, versus Colombia en el 2021, entre otros tantos, para mí, desde el punto de vista amplio, las concesiones mineras son derechos de propiedad, ¿no? Y uno puede ver incluso también lo que ha venido sucediendo en el tiempo. Y yo he sido parte del proceso de demanda de inconstitucionalidad, del proceso de formalización que presentamos con el Colegio de Abogados de Loreto en el año 2023. Este proceso que fue largo, pese a que advertimos al Tribunal Constitucional que debiera ser resuelto oportunamente, ¿no? Dejó varias lecciones, ¿no? El tribunal prefirió abstenerse, ponerse de lado y seguir permitiendo esta situación de impunidad que vemos con este eterno proceso de formalización. Y bueno, esa respuesta ya la habíamos visto adelantada cuando el magistrado Gutiérrez Tixe adelanta opinión y pretende comparar la actividad minera informal con el comercio ambulatorio de la avenida Bancay, entre otros, ¿no? Pero concretamente el Tribunal Constitucional en la segunda disposición de la sentencia dice que los poderes públicos deben abstenerse de contemplar excepciones, ¿no? De la responsabilidad penal, civil, administrativa, ¿no? Entonces, nuevamente, ese mandato del Tribunal Constitucional que dicen que los mineros informales no pueden estar cubiertos o estar sobre el resto de todos los ciudadanos,
y seguir incumpliendo sus obligaciones, y por tanto solicita que se elimine la exención de la responsabilidad penal, civil y administrativa, pero nuevamente esos elementos no aparecen ni siquiera en la discusión ni del predictamen de la ley MAPE, ni siquiera en el predictamen de la ampliación del proceso de formalización, ¿no? Entonces, hoy en día, y lamentablemente lo que estamos viendo con la reciente presión del contexto electoral, y vemos lamentablemente congresistas que parecen más voceros de los mineros que representar los intereses de nuestra patria, esto se viene complejizando y obviamente ya incluso hemos visto a dónde tienden las intenciones de seguir ampliando este proceso complejo, ¿no? En el predictamen de la ley MAPE aparece incluso todo un título a favor de lo que se denomina servidumbres mineras, que en la práctica serían expropiaciones de concesiones, ¿no? Es decir, si usted, señor pequeño minero de la MAPE formal, tiene sus concesiones y han aparecido mineros que le han invadido la concesión, no va a tener posibilidad de cuestionar porque le van a imponer una servidumbre para que usted sí o sí entregue la zona de interés y donde han consignado un reinfo para formalizarse, ¿no? Entonces, para mí, en la lógica y de manera resumidas, sin defensa efectiva de los derechos de propiedad, para mí no hay Estado de Derecho, y todas las autoridades del Estado peruano en todos sus niveles de gobierno tienen el rol fundamental de garantizar el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ese predictamen de la ley MAPE nos habla de cosas que están tremendamente superadas, ¿no? Han pretendido calificarlos o ponernos una categoría de invención de mineros ancestrales, ¿no? Luego la figura de servidumbre minera, y por otro lado, algo que vemos curiosamente en el país es la figura de las plantas de beneficio y las autorizaciones de beneficio, que deben estar en el control del gobierno nacional y no aparecen ni se mencionan concretamente en ninguno de estos predictámenes, ¿no? Frente a eso, desde el Observatorio de Minería Ilegal hemos hecho un análisis tremendo con los equipos de abogados, ¿no? Y frente a ello hemos planteado propuestas para enfrentar esta situación. Concretamente, la diferenciación de pequeños mineros y mineros artesanales de mediana y gran minería. A mí me llama la atención cuando vemos en los mayores exportadores de oro, ¿no? Pequeñas mineras que aparecen como pequeños cuando en la práctica para mí son medianos o grandes. Y esto también toca sincerarlo y que el Estado reciba los beneficios que le corresponda y que luego sean distribuidos en toda nuestra sociedad sin aprovecharse de un régimen especial y de un régimen extraordinario para generar situaciones de impunidad. Lo segundo es la fiscalización de las actividades y de las plantas de beneficio por el gobierno central. No pueden estas seguir siendo controladas por gobiernos regionales que ni siquiera tienen aprobado un reglamento de un procedimiento administrativo sancionador. Para mí, concretamente, y desde el análisis que hemos realizado, estas deben ser supervisadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, por el OSINERMIN, entre otros, ¿no? El tema de la rectoría también es fundamental, pero lo que hemos visto en la práctica de prácticas corruptas debe llevar a que se empiece a implementar mecanismos de lucha contra la corrupción, como ya han instaurado otros sectores del Poder Ejecutivo y que no necesariamente son complejos e incumplibles, ¿no? Luego, también, si quieren seguir operando, y en la práctica vemos eso, dicen, queremos seguir operando mientras dure el proceso de formalización, pues, señores, también empiecen a cumplir obligaciones ambientales fiscalizables generales desde el día que están operando y no solamente supeditarlo a cuando se termine su eterno proceso de formalización. El tema de contratos de explotación, el registro real bajo un sistema efectivo de control de comercializadores y productores de oro. Cuando uno ve las cifras de lo que se declara producido en nuestro país versus de lo que se exporta, vemos entre más de 60 toneladas de oro anual. ¿De dónde sale ese oro? Obviamente alguien está utilizando los papeles de mineros del Reinfo para lavar oro ilegal y que luego salga de manera legal, ¿no? Entonces, nuevamente, debe haber un control efectivo de lo que se declara vendido versus de lo que finalmente se comercializa y se exporta. Y por otro lado, también en esa línea de continuar con el tema de la trazabilidad, debemos también empezar a ver a los transformadores de oro, a las industrias de la joyería,
como un mecanismo también que debe cumplir y debe haber trazabilidad, y no solamente un mecanismo de debida diligencia de un papel de 3 páginas que nos digan que están comprando oro a mineros que están en proceso de formalización, lo cual es insuficiente, siendo la joyería de oro un bien de lujo y por tanto quien tiene que adquirirla asuma los costos y todo el impacto que genera la actividad. Por otro lado, el uso de las tecnologías limpias asociadas a la reducción del uso de mercurio. Ya tenemos un convenio mundial que aborda el uso, la reducción progresiva del mercurio al ser uno de los componentes más peligrosos para la humanidad y que no se puede eliminar, como es el convenio de Minamata. Y en el último tiempo hemos visto cómo organizaciones criminales desde México, que el cártel de Tijuana, Nueva Generación, ha venido exportando disfrazado, debo decirlo, o de contrabando sobre piedra chancada hacia Colombia, hacia Bolivia y hacia el Perú, cantidades importantes de mercurio que luego son destinadas a la minería informal e ilegal, ¿no? Y por otro lado también debemos hablar, si hablamos de personas que tienen el derecho al trabajo, obviamente para hablar antes del derecho al trabajo hablamos del derecho a la vida. Y estas personas que ejercen esta actividad tienen y las que promueven la actividad tienen la obligación de garantizar un entorno seguro donde las personas no pierdan la vida por desarrollar una actividad de alto riesgo. Entonces, nuevamente el marco jurídico también requiere un abordaje en esa línea, ¿no? Y luego las disposiciones relacionadas a la minería ilegal. Bueno, concretamente se debe eliminar la aplicación del principio de oportunidad para estos delitos extremadamente graves y por otro lado se debe eliminar la exención de la responsabilidad penal tal como ha señalado el Tribunal Constitucional y que luego se traduzca también a la responsabilidad civil y administrativa. ¿Qué significa esto para aquellos que no son abogados? Un minero informal puede destruir bosques, contaminar aguas, afectar derechos fundamentales, pero como está inscrito en el REINFO, no pueden sancionarlo los fiscales especializados en materia ambiental, no los pueden procesar por delitos de minería ilegal y esto tiene que tener ya un fin, ¿no? Lo que muestro aquí es la actividad minera ilegal actualmente en la cuenca del río Yuyapichis, en Puerto Inca, dentro de la estación biológica Panguana, donde maquinaria pesada, más de 35 retroexcavadoras destruyen el río todos los días y lamentablemente la autoridad no tiene presencia de dónde vienen esas maquinarias Caterpillar, entre otras, a estas zonas llegan directamente, ¿no? Hyundai, por ejemplo. Nuevamente estamos destinando y no hay control de maquinaria millonaria sobre los $400,000 y no me vengan a decir que esta es una actividad de pequeña escala, ¿no? Por ejemplo, esta es la comunidad Pampas Verdes, una comunidad tashánica en el año 2022, y esta figura que muestro de hace algunos meses, del 2025, es totalmente peor hoy en día porque los mineros ilegales han constituido su campamento a lo largo de toda esta zona, ¿no? Y que lamentablemente hoy en día este pueblo indígena ha facilitado la actividad, cobra regalías, entre comillas, para permitir el ejercicio de esta actividad, y como ya no tienen tierras donde operar, están invadiendo áreas protegidas, están invadiendo zonas de protección, nuevamente con una situación de impunidad. Mientras discutimos la ley MAPE o el REINFO, aquí no impera nada, no importa nada, porque se sigue operando en la total impunidad, donde es totalmente ilegal, sobre todo en los cuerpos de agua donde está prohibida esta actividad, ¿no? Tenemos estudios que evidencian la contaminación por mercurio en personas humanas, ¿no? Entonces, nuevamente, el bien supremo de nuestra sociedad afectado, y a mí siempre me llama la atención porque los políticos y los que dicen representar a los mineros, dicen, somos 500,000 de personas que dependen de esta actividad. Pues si vamos a hablar de cifras, yo diría, solo la ciudad de Iquitos, que tiene más de 500,000 de habitantes, que depende del agua del río Nanay, está en este momento expuesta a niveles de contaminación porque la actividad minera ilegal se ha incrementado en el río Nanay concretamente. Entonces, aquí no se trata de quién tiene más, sino que el respeto a los derechos fundamentales debe ser una pieza para poder construir un diálogo, ¿no? En esa línea, desde los países andinos, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, han suscrito diversas obligaciones, como la decisión andina 744, la decisión 844 sobre mercurio y también la decisión 922 sobre delincuencia organizada transnacional. Ojo, estas decisiones son de obligatorio cumplimiento por los estados y están por encima del marco jurídico de cada país.
El Estado peruano ha venido incumpliendo estas decisiones y en esa línea yo acompaño conjuntamente con otros 2 abogados a las comunidades de la cuenca del río Nanay y hemos presentado una demanda ante la Secretaría General de la Comunidad Andina que va a terminar obviamente en el Tribunal Andino de Justicia. Y recientemente las comunidades han demostrado la afectación directa por contaminación, ¿no? Y el 6 de octubre último, la Secretaría General de la Comunidad Andina en esta fase prejudicial ha emitido un dictamen que señala que el Estado peruano ha incumplido sus obligaciones y por ende tiene que simplemente reportar qué medidas va a tomar para superar esta situación. Hace pocos días, tardíamente, el Estado peruano ha contestado señalando que se cumple todo y esto nos está llevando a recurrir ante el Tribunal Andino de Justicia. Si ya la Secretaría General ha emitido una opinión, lo correcto sería que el Tribunal Andino analice en esa línea también esos incumplimientos. Y ojo, cuando se emite una sentencia en el marco del Sistema Andino de Integración, donde está el Tribunal Andino de Justicia, se emite sanciones contra los estados. Y en este caso, las sanciones son de carácter económico, imponen aranceles contra el Estado y nuevamente lo que está haciendo actualmente el Congreso de la República y lo que haga el Poder Ejecutivo al permitir posibles ampliaciones va a llevar a confirmar que el Estado peruano sigue incumpliendo sus obligaciones tuitivas y garantistas y por ende merecedora de una sanción en este ámbito, ¿no? Entonces, esta nota nos señala que el Estado peruano ha incumplido. Justo la sentencia salió, perdón, el dictamen salió durante el cambio de gobierno último que hemos tenido y no fue tremendamente atendido, pero lo pongo allí a consideración. Y por otro lado, el REINFO, ¿no? En tiempos del congresista Cutipa Cama, presidente de la Comisión de Energía y Minas, que parte de 3 proyectos de ley de distintas bancadas, ¿no? No solamente buscan ya ampliar el plazo del proceso de formalización. Inicialmente el primer predictamen decía 1 año, pero aquí creo que son votos dependiendo del número de años, ¿no? Unos dicen 2, 3, 4, otros dicen a perpetuidad, como fue el caso del congresista Pasión Dávila, ¿no? Otros hasta el 2030, ¿no? Pero no solamente es la ampliación del plazo, que es para mí lo menos peligroso, entre comillas, ¿no? Sino que se suspende el proceso de exclusión del REINFO. Es decir, usted va a poder seguir incumpliendo todo lo que quiera, no haga absolutamente nada porque no van a poder suspenderlos del REINFO. Ojo, la figura de la suspensión del REINFO ha sido una invención vía decreto supremo por el mismo Ministerio de Energía y Minas, que nunca estuvo aprobada en una ley del Congreso, ojo con ello. Y por otro lado, ¿no? Pretenden reincorporar a todos los 50.000 registros que habían sido excluidos por no cumplir las condiciones. Pero uno se pregunta, ¿cuáles eran las condiciones para permanecer en el REINFO? Sacar un RUC, no me dirán que será complicadísimo tramitar un RUC en este país. Lo segundo es declarar la producción y si usted está trabajando y produce, pues reporte en el sistema del Ministerio de Energía y Minas lo que está produciendo, que también es perfectamente cumplible y que está en manos exclusivas del administrado, del minero, no del Estado. Y el tercero era que se presente un instrumento ambiental o el IGAFON. Ojo, está diciendo presente, no le está diciendo que esté aprobado. Y ese requisito también depende exclusivamente de los mineros. Entonces, la exclusión de esos 50.000 registros no fue una decisión arbitraria, demostró claramente que estos 50.000 no tenían ninguna intención ni capacidad de cumplir esas exigencias mínimas y por tanto quedaron fuera del proceso. Pero nuevamente el Congreso de la República hoy quiere retornarlos y seguir facilitando la impunidad. Y con esto yo agradezco, he cumplido los 25 minutos. Buenas noches. Muchas gracias, César, por tu exposición tan completa y detallada, no solamente de los desafíos de la ley, de esta futura ley MAPE, sino también por compartir justamente las preocupaciones relacionadas con una posible ampliación del REINFO, que como tú señalas, no solamente busca ampliar el plazo, sino que busca incluir algunas disposiciones bastante complicadas, como por ejemplo suspender la exclusión o por ejemplo reincorporar
justamente el grupo que comentaste ahora último, que ya no forma parte por no haber cumplido con requisitos tan sencillos como los que comentaste. Gracias nuevamente. Ahora lo que me gustaría es que mis panelistas, Miguel, Cecilia, Antonio, puedan darnos algunos comentarios justamente de la presentación de César en base a lo que han escuchado, en base a sus experiencias propias. Creo que vamos a tener distintas miradas y en paralelo le pido por favor al público que nos acompaña que si tiene alguna consulta o pregunta para nuestros panelistas o también para César, que la pueda ir poniendo por el chat para que cuando estemos en el bloque de preguntas más adelante podamos hacer algunas de las preguntas. Entonces, nada, Miguel, Cecilia, Antonio, no sé quién quiere comenzar comentando un poco la presentación de César que ha sido tan detallado y tan buena. De repente, Miguel, comenzamos contigo. Sí, bueno, encantado, ¿no? Primero quisiera agradecer por la invitación para formar parte del panel, felicitar a César por la brillante presentación. Creo que has abarcado los temas más importantes y que también has indicado cómo esto tiene una historia anterior, ¿no? En el caso de lo que contaste de Guarayoc y eso. Yo lo que quería resaltar era que realmente lo que yo veo es que lamentablemente ese es un tema que se está politizando. El Congreso no ha recogido, no recoge ningún criterio técnico. El gobierno ha sido un poco débil en poder definir las siguientes acciones. Y sobre todo con lo último que has comentado sobre las sanciones que ya estamos infringiendo en los organismos internacionales, ¿no? Yo lo que de alguna forma también, y tú lo has comentado muy bien, es que el proceso ha estado siendo llevado por las regiones, ¿no? Y eso si bien se estaba cumpliendo con la norma de la regionalización y de transferir las funciones a las regiones, creo que fue un gran error hacer eso porque justamente la minera, la MAPE, lo que necesita es una mayor asistencia, ¿no? y un mayor acompañamiento. Datos del ministerio que se maneja es que si la minería artesanal se pudiera formalizar, generaría una buena cantidad de puestos de trabajo, más de lo que genera la minería, la mediana minería y la gran minería en este momento, ¿no? Se calcula 300.000 a 400.000, pero de la minería artesanal, no de la minería ilegal. Y lo otro que lamentablemente las regiones no tienen la capacidad técnica y también hay temas de corrupción y que por eso es que la formalización de la minería artesanal no se ha podido llevar a tiempo, ¿no? Y yo, por último, nomás para no extenderme en este momento, lo que también quería resaltar es que, y de alguna forma tú lo has comentado, es que ahora tenemos una situación bien especial, bien tensa, ¿no? Que es que a fin de año vence el plazo y lamentablemente las iniciativas que hay en el Congreso no tienen ningún criterio técnico y la ley que el gobierno trabajó, la propuesta que trabajó en esta mesa técnica que se formó en agosto y que participó el Instituto de Ingeniero de Minas, que participó la Sociedad Nacional de Minería, que participaron algunas organizaciones de mineros artesanales, definió algunos temas muy importantes, pero eso no está siendo recogido y lo que también yo quisiera llamar la atención es que el ministerio parece que con el cambio de gobierno esos temas ya no se escuchan y el ministerio es un ente técnico. Lo que se trabajó en el gobierno anterior debería presentarse y no solamente presentarse, sino sociabilizarse. Yo creo que ese es un tema técnico que, en mi opinión, debería desarrollarse una mesa técnica, continuar una mesa técnica para entrar a esa reflexión y proponer, por ejemplo, como lo decía este proyecto de la ley MAPE, era eliminar el procedimiento extraordinario y como muy bien has comentado, César,
es en el procedimiento ordinario es que se tiene que incentivar y promover que se formalicen Es decir, para yo ser un minero artesanal, tengo que tener primero un convenio con el titular de la concesión. Por ahora, eso es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Miguel. No sé, Cecilia, coméntanos un poco de lo que ha comentado César. Creo que la primera parte, justamente con las cifras que comentaba respecto de las superposiciones de reinfos con mineros formales de la MAPE, es un problema bastante grave. No sé, ¿puedes comentarnos un poco? Buenas noches con todos. Muchísimas gracias a Indumil por participar en estos espacios. Es muy necesario tener estos espacios como pequeña minera artesanal que soy, ¿no? Con concesión. Sí, su presentación muy excelente, muy brillante de César, su presentación con una historia muy bonita, ¿no? Entonces, viendo el tema del RINFO y estas superposiciones que tenemos nosotros y que no ha avanzado hasta ahora. Todo el año hemos tenido para avanzar, pero como ha habido cambios de gobiernos, cambios de ministerios, esto se ha quedado ahí ahorita. No tenemos esa mayor probabilidad de repente de formalizar a los pequeños mineros. Se ha adentrado en una corrupción, como los congresistas proponen ampliar el RINFO 1 por 2 años, 3 años y sucesivamente, ¿no? Yo hoy en la mañana he estado en una reunión en el Congreso. Mira, ahí hemos sido varios invitados de la pequeña minería y minería artesanal, como también formales y informales, ¿no? Y ahí cuando le preguntaron a un dirigente que si él estaba de acuerdo con cumplir para la formalización dentro de las concesiones mineras que ellos invaden, ¿no? Que tienen ahí su punto con un RINFO. ¿Y qué dice el señor? Dice, le preguntan así categóricamente y le dice el señor que nosotros no podemos formalizarnos en ello. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en vitillas y esa vitilla se nos termina y si se termina eso, prácticamente terminaría nuestra formalización. No es así, totalmente errónea, equivocada el señor. Lo que pasa, el señor no quiere formalizarse. Solamente acá cuando tiene la vitilla o nosotros tenemos como socio, como Sonamipe, tenemos socios que ya tienen años, más de 10 años formalizados y tienen mineros formales en esas concesiones. Es con un contrato bien llevado, bien hecho, una trazabilidad, un fortalecimiento, que si se termina la vetía, por decir acá, el señor le hace, buscan ellos dónde trabajar y se le pone su contrato, se le expande, ¿no? Y no es así como ellos dicen. Entonces, estamos yendo en la ilegalidad, no estamos ahorita el Congreso. Yo he estado en la comisión de la PCM cuando entramos en el mes de agosto y ahí propusimos, hemos dado propuesta como Sonamip y ha sido aprobada y le hemos planteado, le hemos pasado al Congreso, pero que en el Congreso lo tienen ahí archivado, ahora no se habla nada, como ya ha habido cambio de gobierno, cambio de ministro, ya no se habla absolutamente de esos temas y ahora solamente el tema está de ampliar, ¿no?, el proceso y seguir en la formalidad, no quieren formalizarse. Y ahora están convocando para otra marcha, supuesto, pacífico, ¿no? Y estamos cayendo, siempre el ministerio, el Congreso está cayendo en un chantaje de la minería informal. Entonces, eso debemos de cortar y eso debe cortarse ya de una vez y no debe de estar siguiendo esos. Nosotros como mineros, eso nos atrasa bastante como mineros, pequeños mineros con concesión. En eso va a un sitio, formaliza y a la gente le confunde, ¿no? Dice, no, porque nosotros tenemos el terreno superficial y hay que trabajar. No es así, porque nosotros hemos ganado un derecho de ser mineros formales, de tener una concesión.
No es que ellos entran y porque son los terrenos superficiales son de ellos y pueden entrar y pueden invadir, te pueden sacar y pueden y cuando tú tienes, por ejemplo, yo tengo mi mina trabajada, porque ahí trabajamos por temporadas, porque en temporada de lluvia nosotros cerramos, y ellos ¿qué hacen? En esa temporada ellos se adentran a las minas, por más que tengas tu portón, que pones tu chapa, ellos rompen y adentran y trabajan. Y a ver, bótalos a ellos después. Es bien difícil. Ellos traen ya sus matones, gentes que no puedes lidiar con ellos. Entonces es bastante difícil y hay que tener bastante conciencia de lucha acá dentro de la formalidad. Hay que ser formales todos. Yo como concesionaria y como Sonamipe estamos siempre viendo esa parte, que seamos bien firmes en lo que queremos, en lo que buscamos, ¿no? Porque ahora están queriendo ampliar el RINFO, no sé si se va a dar o no se va a dar, ojalá que no se dé para que ya termine esto y que la ley MAPE se apruebe, ¿no? Y que tenga una buena trazabilidad. Eso sería mi participación. Muchas gracias, Cecilia, muy interesante lo que dices y creo que es importante justamente conocer el otro lado de la problemática, ¿no? Tú siendo formal, los problemas justamente que te está generando la informalidad por el otro lado. Gracias, Cecilia. Antonio, por favor, nos gustaría que compartas algunos comentarios respecto de la presentación de César. Ya, gracias por la invitación a este conversatorio y también felicitar a César por el buen resumen que ha hecho. Vi su presentación y vi cantidad de slides. Dije, oye, no la hacen 20 minutos, pues la hiciste en 29. Estaba muy bien. Felicitaciones. Y sobre todo, creo que has tocado los puntos críticos, ¿no? El tema de la concesión minera, por ejemplo, ¿no? Y la concesión minera, en este caso, la han escondido detrás de la extensión del REINFO, ¿no? Entonces, yo creo que REINFO, extensión más REINFO, ya es simplemente alargar el problema, ¿no? Que vamos a tener que hacer algún tipo de artificio, porque tampoco vamos a poder tener ley MAPE de acá a diciembre, ¿no? Entonces estamos realmente en una encrucijada tremenda. Aceptar que se extiende el REINFO tal cual es realmente suicidio, ¿no? Yo creo que deberíamos pensar o debería tratar de inducir al Congreso, ¿no? Que digamos, basado, pues, se quiere basar en cuestiones de la Constitución, derecho al trabajo, derecho a la salud, y nada de eso hacen lo de la minería artesanal. Derecho al trabajo, como exactamente lo precisó César, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo? Prácticamente sin implemento de seguridad, en condiciones de salubridad pésimas, no hay ventilación, no hay, en fin, cantidades de problemas de caída de rocas, accidentes, mil cosas. Entonces, derecho al trabajo, a ese tipo de trabajo, y preferible que no lo tengan, ¿no? Porque realmente estaríamos sacrificando a esa población. Derecho a la salud, ¿no? Da igual, ¿no? Se tratan de pegar a dos temas de la Constitución, que el Estado tiene que dar derecho a la salud, proteger, etcétera, etcétera. Pero justamente tendiendo el REINFO, no estaría haciendo eso, ¿no? Por la forma, porque el REINFO es tan laxo en esos temas que prácticamente le da carta abierta para que se trabaje sin ningún tipo de cuidado. Claro, el tema que se han olvidado, ni siquiera no han tocado, el tema de la exención de la responsabilidad penal, ¿no? Porque realmente, pues, creo que ahí, con ese solo tema le estás dando carta blanca para que el REINFO haga lo que quiera. Entonces, ese es un tema creo que muy importante, que deberíamos ver cómo, si no hay posibilidad de tener una ley MAPE de acá a fin de año, y nos tengamos que poner en la posición de tener algún tipo de extensión del REINFO, no puede ser el mismo. Tiene que haber cambios fundamentales en el REINFO, tiene que haber una
un mayor control en todos los aspectos, ¿no? Entonces, y para eso tienen que contribuir todas las instituciones, no es solamente el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos que involucrar qué cosa usa el minero artesanal de vetas, usa explosivos, ¿no? ¿Qué cosa usan las plantas? Usan cianuro, ¿no? Entonces, todo eso existe, hay reglamentación para la minería formal. Entonces, digamos, esto de acá, digamos, aquellas plantas que están trabajando con los mineros artesanos tienen que comprometerse, ¿no? Realmente comprometerse, no como decimos hacer una revisión de que tiene el reinfo y entramos a la web y miramos que tiene un registro y ya lo aceptamos, no puede ser eso. El compromiso tiene que ser que ir, como se dice, hacia las minas, hacia el proveedor, al que trae el mineral, ¿no? Y el otro tema que creo que también fue importante que tocó es este famoso argumento que tienen, que está en el Congreso y los políticos que defienden la extensión, es las famosas concesiones ociosas, ¿no? Y los números no mienten, pues si en las mismas declaraciones que se hacen, los sustentos que se hacen en este proyecto de ley, se habla de que hay 5 millones de hectáreas, son 20 millones, alrededor de 20 millones de hectáreas que existen denunciadas en concesiones mineras, de las cuales 5 pertenecen a la mediana y gran minería, 5. Y el resto, 19, de las 19.5, o sea, las 14.5 millones de hectáreas pertenecen a los pequeños productores mineros y mineros artesanales. Entonces, si hay superposición, si hay pelea, es entre lo que comenta Cecilia, ¿no? A ella ella es una pequeña productora y a ella le están haciendo el lío. Entonces entra un tercer factor, que es ya yo le llamo una anomalía de nuestro sistema, que es el de tener el dueño de la superficie y la concesión que le otorga el Estado. Y muchas comunidades, muchos pobladores, comunidades, aprovechan de esto, ¿no? Y el solo hecho de ser comuneros les da como una licencia para poder ejercer algo, ¿no? Y empiezan a pedirle a la concesión minera, al dueño de la concesión, sea este PPM, sea minero artesanal, sea mediano, sea grande, le empiezan a pedir una contraprestación, ¿sí? Y muchas veces esa contraprestación es dame un área, dame un pedazo de terreno que yo voy a trabajar. Y muchas veces este campesino o este comunero, lo único que hace es como exactamente también presenta César en la época virreinal, los mitas, ¿no? Simplemente el derecho que te daban se lo pasabas a alguien más y alguien más se traía la fuerza laboral. Exactamente pasa eso hoy día. Un comunero que tiene derecho, le dan un pedazo, él no lo trabaja, él como inmediatamente busca a su inversionista. Y este inversionista no es sino otra persona de la ciudad que tiene una capacidad y que ya ha escuchado, y el oro es un excelente negocio, y empieza a poner dinero y empieza a apoyar, ¿no? Manda a alguien que le alquila, le presta una compresora, etcétera, etcétera. Y tenemos todo este sistema, ¿no? Que realmente termina corrompiendo a todos los que están en el medio, corrompen desde la compra de explosivos, el transporte de explosivos que tiene que ver la policía, la compra de equipos, los transportes, el petróleo, todo está, ¿no? Entra en esta vorágine de crecimiento, de movimiento, ¿no? Y causa bastante extrañeza, ¿no? Que la SUNAT declara que por el Callao salieron, no sé, X toneladas de oro, de los cuales una cantidad importante, hablan de 40% es ilegal. ¿Cómo podemos creer eso? O sea, ¿cómo la SUNAT puede declarar que por el puerto que ellos supuestamente controlan está saliendo oro ilegal? O sea, que no puede hacer nada, está atada de manos. No sé, o sea, hay una serie de este tipo de contradicciones que las repetimos tantas veces que ya las tomamos como natural y no nos podemos analizar, oye, ¿por qué? ¿No están haciendo su trabajo o realmente es el reinfo, como dicen, ¿no?
deberían aclarar, es el REINFO el que les permite hacerse. Es ilegal, pero lamentablemente por este reglamento, perdón, esta regulación les permite y no podemos hacer nada. Entonces, ese es el segundo tema, ¿no? Que tenemos que no solamente el ministerio, no solamente los que hacen la ley, sino toda la gente, todas las autoridades que están involucradas en esto, ¿no? Y finalmente, el tema de digamos, de que se habla de que se trata de poner al pequeño minero contra la gran minería, ¿no? Yo al contrario veo que la gran minería tiene una gran oportunidad, debería involucrar, trabajar en estos temas, participar con el Estado en estos temas. Muchas veces las empresas dicen no es la política y no podemos porque nuestro compliance no nos permite, no tenemos que trabajar con XX normas y leyes y no nos permiten, no podemos. Pero tenemos el caso de Panamérica, ¿no? Panamérica nos ha demostrado que siendo una empresa pública está trabajando con artesanos. O sea, sí es posible si hay voluntad, ¿no? Yo con eso concluyo y creo que tenemos que ver que es un problema complejo, la informalidad, como bien lo comenta César, la informalidad minera es totalmente a la informalidad de aquella persona, aquel ambulante que vende las cosas en la esquina, ¿no? Y si queremos extender la palabra informal también es aquel abogado, aquel médico que hace un servicio y no extiende factura. Ese también es informal. O sea, por eso deberíamos calificar qué tipo de informal. Y cuando hablamos de informalidad tenemos que hablar de minería informal, ¿no? Y en nuestro caso es informal porque está actuando sin los permisos, ¿no? Y eso lo vuelve en ciertos casos hasta ilegal. Bueno, con eso concluyo. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante lo que comentas. Creo que has levantado varios de los temas y problemáticas relacionadas justamente con todo este proceso de formalización del REINFO que ya tiene bastante tiempo. Quería hacerles algunas preguntas en base a lo que hemos venido conversando ahorita, en base a la presentación de César. Quisiera comenzar contigo, César. Tú comentaste, y creo que lo comentaste de manera correcta justamente, que este proceso de formalización lo que ha permitido es que se comercialicen minerales sin un contrato de explotación, porque justamente esa es una de las características. Entonces, teniendo eso en cuenta y pensando en una ley MAPE, ¿ok? Porque creo que todos lo que estamos buscando es que finalmente se emita una ley MAPE que haga que este estrato sea sostenible, inclusivo, etc. Entonces, ¿cómo piensas tú que tendría que reencauzarse esta ley? ¿Qué medidas serían las principales? Sé que comentaste varias, pero ¿qué propondrías tú justamente para no paralizar o afectar a los que sí se quieren formalizar, a los que han avanzado? ¿Qué reencauce propones tú a esta ley MAPE que se viene discutiendo? Gracias, Millán. En principio, yo digo, el predictamen no es una ley propiamente de la minería artesanal y de pequeña escala, es una ley de formalización minera. Cuando hablamos de la MAPE, estamos hablando de la vía ordinaria, es decir, primero cumple la ley y luego operas, ¿no? Que, como cualquier ciudadano de a pie. Y la vía extraordinaria, y para eso tenemos ya que hacer un poco de historia, el 2012 se puso una fecha de corte, ¿no? Entonces, los mineros informales, la vía extraordinaria era para aquellos que venían operando antes del año 2012. Es decir, el Estado acompaña, pero nuevamente esa tiene que tener una fecha de caducidad. Al ser una vía extraordinaria, simplemente tiene que ponerle ya fin a ello, ¿no? Entonces, obviamente, cuando vemos el actual REINFO, donde mineros se han inscrito, han manifestado su voluntad para cumplir, pero también ha servido para que otros pretendan aprovechar este mecanismo para la impunidad, ¿no? Vemos que, por ejemplo, uno revisa la ley y también la capacidad de producción, ¿no? Nos dice actividad de pequeña, bueno, ciertas características personales, una actividad personal, habitual y directa. Y uno dice, alguien que tiene 30 REINFOs, ¿será una actividad personal, habitual o directa?
o es un mecanismo para aprovecharse de la incapacidad del Estado para poder controlar la actividad y sobreproducir más allá de los límites que la ley señala, ¿no? La capacidad productiva. Entonces, nuevamente, ahí para mí el tema pendiente y claro ha sido, y yo debo precisar que el Ministerio de Energía y Minas en diversos momentos ha sido un constante cómplice para facilitar esta actividad informal e ilegal, y esto lo podemos discutir ampliamente, yo no tengo ningún reparo en decirlo, ¿no? Entonces, si la autoridad no es capaz de controlar o de sincerar o de cruzar información, ¿no? Hasta ahora nos dicen que se está creando este sistema integrado que va a cruzar información con SUNAT, con registros públicos, con insumos químicos, y hasta el día de hoy no funciona, ¿no? Entonces, no hay la verdadera capacidad de sincerar el sistema. Entonces, con aquellos que corresponda, obviamente ese registro no se puede abrir más, tiene que estar cerrado y no ingresar absolutamente más nadie. Entonces, si usted no ha cumplido o no tiene las condiciones, me quedo con los que queden, con los que tienen las condiciones para avanzar y cerrar, y aquellos que quedan fuera pueden ir por la vía ordinaria, es decir, primero usted, señor, tramite sus exigencias y opere. Aquí en el Perú, lamentablemente, estamos con esa figura de que cualquiera puede hacer actividad minera. Es una actividad de alto impacto que demanda mucha responsabilidad y para poder desarrollarla. Entonces, no cualquiera puede hacerla, pero se sigue jugando con esa figura de seguir extendiendo y generando una situación de incertidumbre permanente y constante cuando sabemos que no todos van a llegar, y aquellos que tienen la condición, pues ayudemos a que suceda, pero no simplemente facilitar el camino de la impunidad para seguir manteniéndolos en un estatus donde sabemos perfectamente que no va a terminar, ¿no? De acuerdo, gracias César por la respuesta. Miguel, a ver, tú has tenido claramente experiencia en el Ministerio de Energía y Minas, entonces, en base a lo que explicó César, César explicó que, y creo que coincidimos, el proceso de formalización debería permanecer y debería seguir en el gobierno central justamente por el tema de capacidad, mayor capacidad de apoyo, etcétera. Y también lo que comentaba César, y creo que también coincidimos, es que todo el tema de la fiscalización ambiental, de infraestructura minera, también debería estar centrado en el gobierno central por las capacidades. Entonces, teniendo en cuenta lo que comentó César y que en algunos proyectos de ley MAPE se han presentado durante el tiempo y en la mesa técnica, etcétera, así que tú en la experiencia, ¿cómo crees que se podría asegurar una rectoría efectiva del MINEM articulado con los gobiernos regionales, con justamente las instituciones de supervisión, y que no haya duplicidades? Porque hemos visto también inclusive que ha habido varios supuestos en los que ha habido duplicidades de competencias. ¿Qué recomendaciones tendrías? ¿Puedes comentarnos un poco? Sí, claro, yo creo que como ha comentado César, y coincido también, lamentablemente el proceso falta mucho capacidad técnica, y yo creo que también falta muchos recursos para poder implementarla correctamente, ¿no? Y lamentablemente las regiones, por ejemplo ahorita, ¿no? Con lo que se aprobó, el año pasado se acordó de que todo regresaba al ministerio, pero las regiones se están demorando en entregar la información, ¿no? Y eso hace difícil al ministerio para poder avanzar con la formalización. Por otro lado, hay un cuello de botella fuerte en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, porque tiene que aprobar los igafones. Y si no aprueba los igafones, no se puede continuar con la formalización, ¿no? Y eso yo creo que en realidad, y por otro lado también hay que reconocer que hay temas de corrupción en las regiones y que no entregan la información o no avanzan porque están de alguna forma en complicidad para que esto continúe, ¿no? Este reinfo continúe así. Un dato importante es que los 50.000 que fueron extinguidos eran porque no habían tenido ninguna actividad en los últimos 4 años. Y resulta, y cuando se extinguen, resulta de que se dice que hay gente que se está quedando sin trabajo. Y bueno, si hubiera sido así, yo creo que las protestas hubieran continuado hasta que eso cambie, ¿no? Y simplemente yo considero que eso no es cierto, ¿no? O sea, realmente ahí
Yo creo que dentro de esos 50.000 que han sido extinguidos están los mineros ilegales que se camuflan, que usan los reinfos que estaban supuestamente vigentes, ¿no? Entonces yo creo que para poder hacer una rectoría efectiva, yo creo que lo que debería hacer el ministerio es comunicar estas iniciativas que han anunciado en la comisión técnica y pedir un mayor presupuesto para poder implementar eso. Definitivamente la OEFA y OSINERMIN tienen que tener mayor control. Hay un dato importante, es que no solamente los que tienen el reinfo que es mal utilizado, explotan el mineral de tal forma que sí, pues es una corrupción. Lo otro, el gran daño es el daño ambiental, ¿no? Porque están dejando un pasivo, estamos generando nuevos pasivos cuando estos mineros artesanales no trabajan correctamente, ¿no? Y entonces yo creo que ahí el desafío es enorme y sinceramente yo, en mi experiencia, mi corta experiencia en el sector público, puede ser que la lentitud, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, sea porque porque de repente por ahí hay algunos temas que no son correctos, pero también es porque no tienen recursos y no tienen equipo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, un poco cogiendo el comentario de Antonio, lo que debería darse es una solución integral con todos los participantes, ¿no? Esta es una necesidad urgente para el país. Yo creo que la minería mediana y gran minería debería también dar su aporte para generar esta rectoría que tenga más músculo, ¿no? Que se puedan implementar normas, que se puedan implementar recursos. Y ahí es el desafío, ¿no? Como todas las grandes decisiones que han pasado en el Perú, se ha tenido que hacer con una mayor colaboración entre todos los actores. Y yo creo que ahí, para tener una MAPE más sólida, hay que no solamente proponer una ley, sino que hay que implementarla con recursos y ahí es donde también debería, considero yo, entrar el sector privado también. Y por qué no también pedir el apoyo de otros países que tienen experiencia en esto. Yo creo que sí, es casi imposible que se apruebe una ley MAPE de acá a diciembre, habría que hacer el esfuerzo, pero eso no es una excusa para ampliar el reinfo. Yo creo que el reinfo no debería ampliarse y lo que debería hacerse es continuar con el procedimiento ordinario. Gracias, Miguel. Sí, de acuerdo. Así que se está escuchando mucho el tema de como no haber ley MAPE, no queda otra que ampliar. Efectivamente, esa no es la única alternativa, pero nada. Antonio, a ver, te molesto con una pregunta también a ti. Se ha hablado mucho también del tema de crear zonas especiales para la MAPE. No te voy a preguntar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ahí creo que también hay una discusión larga que se podría poner. Pero asumiendo que se creen zonas especiales, en tu experiencia, ¿qué requisitos geológicos, ambientales, de seguridad deberían tomarse en cuenta para crear estas zonas especiales MAPE y obviamente alineado con lo que comentaba César, ¿no? De la prohibición de actividades sobre cuerpos de agua? ¿Qué nos puedes comentar respecto de eso? ¿Qué ideas tendrías? Claro, estas, digamos, considerando siempre que el pequeño minero va a ser siempre un pequeño minero, tiene sentido, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Porque yo siempre me gusta leer historia, ¿no? Me acuerdo por los años 50 y tantos, cuando nace Buenaventura, nace con una planta de 50 toneladas día, ¿no? O sea, nace como un pequeño minero, en realidad con un séptimo del tamaño de lo que es un pequeño minero, ¿no? Entonces, si bien es cierto, suena como una idea interesante, mucho va a depender de la voluntad del que ha obtenido digamos, el terreno, ha obtenido la concesión minera, ¿no? Y esté dispuesto a compartir, ya sea por tener una buena relación con la comunidad, ya sea porque quiere involucrarse con la minería propiamente dicha, de tener minería que se haga de manera segura,
técnica, eficiente, ¿no? Con protección del ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, eso de separar áreas, reservar áreas, yo creo que es una buena idea, pero no la veo tan práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, no vamos a decir una zona donde solamente hay vetas, vamos a meter ahí un montón de pequeños mineros y los pequeños mineros entre ellos se van a matar. Porque es así, ¿no? Y está sucediendo muchas veces en la minería, digamos, los famosos contratos de explotación. Son contratos que tienen una extensión limitada y muchas veces tienen inclusive cotas limitadas. En un cerro tienen de tal a tal altura un minero y de ahí para arriba otro. Y es una continua pelea. Entonces, si bien es cierto, funcionaría como concepto, yo no creo que sea una idea muy práctica. Yo creo que eso debe salir casi naturalmente, ¿no? Casi de forma de acuerdos, digamos, particulares, ¿no? No regidos por una ley. Yo lo veo muy complicado eso, ¿no? Eso es lo que pienso respecto de hacer zonas especiales, ¿no? Y como comentamos también, cuidar. Hay zonas muy fáciles de minar, como son las morrenas, los lechos de río, ¿no? Con muy poco capital se pueden hacer, pero esos no deberían estar permitidas, ¿no? Hay formas que no es 100% segura, en las cuales se están minando los ríos, por ejemplo, en Colombia, con unas balsas o con unas dragas, ¿no? Que tienen una serie de control, pero aún así es muy difícil controlar la contaminación en un río, ¿no? El lecho del río, la flora, la fauna del río, pues desaparece, ¿no? Y con eso se malogra todo el ambiente, ¿no? Y maloras el agua, que digamos, como lo que está pasando en la selva, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Porque una balsa, una draga, ¿dónde echan sus desagües? Toda la gente que está ahí, ¿dónde echan? Al río, pues. Cuando se le malogra un motor, ¿dónde tiran los desechos de aceite? ¿Dónde? Al río. Entonces, en realidad es bien complicado eso, ¿no? En esos casos, ese tipo de minería se podría dar, pero con una fiscalización muy estricta, ¿no? Y digamos, permitir que un minero con una pequeña balsa, una pequeña draga, un minero artesanal entre a hacer eso, creo que no debería ser posible, ¿no? De acuerdo. Mil gracias, Antonio, por la respuesta. Cecilia, a ver, hemos estado hablando bastante del proceso de formalización que se ha dado durante tanto tiempo y tantos años. Y también creo que queda claro que no ha sido exitoso, así que si tenemos que definirlo de alguna forma, no ha sido un proceso exitoso. ¿Cuál consideras tú que ha sido el mayor problema para lograr culminar este proceso? Hemos dicho, se han comentado varias ideas, pero en tu opinión, ¿cuál ha sido el mayor problema? El mayor problema ha sido de la formalización que los gobiernos regionales ha pasado la DREN. Entonces ahí ha sido un total fracaso en los gobiernos regionales. O si tú presentabas un IGAFON preventivo correctivo, había alguna superposición, algún tema, y se tenía, nunca te han aprobado, no te aprueban el proceso de formalización. Entonces, ¿qué hace? Tú vuelves a presentarte, notifican y dices, no, quiero levantar las fallas que están ahí, ¿no? ¿Y qué hace la DREN? Dice, no, tienes que presentar de nuevo el IGAFON preventivo y correctivo. Entonces, tú vuelves a presentar otra vuelta, IGAFON preventivo y correctivo, y tienes que pagar. Encima tienes que pagar otra vuelta para que lo haga ese IGAFON a un ingeniero de minas, porque tiene que ser con el sello y la firma de un ingeniero de minas. Y ese ingeniero de minas, ¿cuánto te cobra? Yo he presentado 3, 4 IGAFONes preventivos y correctivos y ningunas aprobadas. Entonces, por ahí ha sido un fracaso con los gobiernos regionales que ha pasado, que ha sido el IGAFON. Ahora lo han vuelto acá al Ministerio de Energía y Minas por todos esos temas que ha pasado y que no se ha formalizado. La formalización en los gobiernos regionales ha sido un fracaso.
en vez de ser un apoyo que cada gobierno regional conoce in situ las personas que tienen su concesión minera y que están en vías de formalización, y no los ha podido apoyar, no los ha podido hacer técnicamente. Entonces, eso ha sido un fracaso grande para los gobiernos regionales que no han hecho, ¿no? Que ha tenido bastante discusión en eso. Otros temas que no se ha sido fracaso es que no ha habido la mayor información del Ministerio de Energía y Minas. No ha habido capacitaciones, no ha habido mayor apoyo de lo que es del ministerio y de otras entidades que están ligados a la pequeña minería artesanal. Y encima, como el de la SUCAME, porque la SUCAME, ¿qué haces tú? Presentas toda la solicitud y como dan solamente plazo 6 meses, son tan engorrosos los procesos para presentar. ¿Y qué hace la SUCAME? Mientras estás presentando todos tus documentos y termina el plazo. Y de vuelta tienes que volver a hacer ese proceso y sigues en ese tema. Por ejemplo, yo ahorita tengo de unos señores que han presentado de Abancay, son también representantes de Sonamipe. Ya ya aprobado todo, entonces va a solicitar su material, y los que venden en los materiales de la SUCAM no tienen el material. Y por ese que no ha habido disposición de disponibilidad de comprar los explosivos, no has podido comprar porque no abastecen los que venden los explosivos. Y si ha caído, no puedes comprar, ya se ha caído y no puedes. Y los mineros artesanales, ¿de dónde compran? Es a lo informal. Ahí está la corrupción totalmente. ¿Y quiénes lo venden esos materiales? De repente hasta de la misma gente del SUCAMEN, ¿no? Porque hay un montón de explosivos que están fuera del contexto de que se puede comprar. No se puede. Entonces, ahora el ministerio está pidiendo también que se haga polvorín. En eso, como Sonamipe, nosotros hemos propuesto también, porque no puedes hacer cada minero artesana, no puedes hacer un polvorín, pues. Si hay un minero, por decir, en Junín, hay 20 mineros, pequeños mineros formales, en cada sitio no puedes hacer polvorín, pues, porque es bastante costoso tener vigilante, es un costo bastante adicional, y como pequeño minero no podemos hacer. Nosotros como pequeños mineros, como Sonamipe, hemos propuesto de que de repente hay centros militares donde eso, o policías, ¿no? Donde pueden custodiar, y claro, obviamente que el pequeño minero tiene que pagar por su custodia y de ahí trasladar, y es más cercano al donde uno opera, ¿no? Pues esas cosas estamos proponiendo, y que haya bastante apoyo del Estado también, que en esa parte nos apoye como pequeños mineros para formalizarnos. Hay mucha gente de repente quiere formalizarse, pero por esos temas son muy engorrosos los trámites para la pequeña minería a nosotros nos ponen trabas, entonces por ahí no hay forma de cómo formalizarse también, ¿no? Hay mucha gente de repente ya se desanima en el camino de formalizarse y de ser formal y quieren ser informales siempre, ¿no? Eso es el tema en esta parte. Muchas gracias, Cecilia. Súper interesante, y creo que coincide con, por ejemplo, el tema de las competencias sobre el proceso de formalización, coincide también con lo que estaba comentando César y explicando César al inicio, entonces creo que estamos bastante alineados ahí. Por un tema de tiempo voy a hacer 3 preguntas, les pido por favor que las puedan contestar de manera corta, de ahí vamos a pasar a algunas preguntas del público de acuerdo al tiempo y estaríamos terminando este conversatorio. Entonces, Miguel, pregunta bastante precisa, ¿ok? Si tenemos un plazo de 3 meses, ¿ya? Y queremos evaluar o marcar si este proceso de formalización está funcionando o no está funcionando, etcétera, ¿cuáles serían los indicadores que usarías para evaluar el avance real? ¿Contratos firmados, estándares de seguridad, trazabilidad? No sé, ¿qué cosas se te ocurren?
Sí, yo creo que hay que reconocer que los contratos firmados con los titulares de concesión y con los derechos superficiales es importante. El otro es el tema de seguridad. Tiene que haber un tema de seguridad, temas ambientales y temas de derechos humanos. Y el otro que considero también importantísimo, y el gobierno lo ha anunciado, pero se está demorando, es el sistema de interoperabilidad, ¿no? La trazabilidad de los insumos. Yo creo que ahí, como lo comenté anteriormente, si es tema de recursos, debería convocarse a entidades internacionales o al sector privado para que haya recursos y ese sistema se implemente lo antes posible. De acuerdo. Mil gracias, Miguel. Antonio, a ver, hemos estado comentando, creo que también todos coincidimos que este régimen transitorio tiene que acabar. Como explicaba César, en teoría es un régimen extraordinario, debería haber sido bastante acotado en el tiempo y no ha sido así. Y deberíamos pasar ya a un régimen ordinario que existe al día de hoy en paralelo, pero que no es el que necesariamente se está utilizando y más bien se está yendo por el régimen de formalización. ¿Qué hito crees tú que marcaría justamente el cierre del régimen transitorio y daríamos un paso al régimen ordinario, sin tener estas salidas que, como vemos, aparentemente esta nueva ley MAPE quiere dar para seguir extendiendo un régimen transitorio? ¿Qué opinas? ¿Qué tendría que darse? Creo que el principal problema de la informalidad, ¿no? Y que es lo que, digamos, trata de resolver este reinfo, de mala manera, por supuesto, cortar eso, yo no veo una forma fácil y rápida y que, digamos, tenga aceptación fácil, ¿no? Tendríamos que entrar con una situación de un gobierno muy duro, muy fuerte, cosa que sabemos, dada el precio de los metales, dada la cantidad de gente involucrada en este momento, y también dada que la corrupción está ya presente en muchos estamentos, ¿no? de grupos perdón, instituciones, ¿no? Yo lo veo que hacer un corte así rápido y decir esto, hay que arrancar por esto, lo veo difícil. Pero si hubiera uno, si me dieran a mí que escoger, yo escogería el tema persigue la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Quién la genera? Empieza a perseguir por ahí. ¿Dónde está el tema bancario? ¿Dónde está? Exigen, por ejemplo, exigen el tema bancario, pero un pequeño minero que va a un banco, no le abran una cuenta, pero que le abran y que le hagan un seguimiento. Porque si no, nunca vamos a saber. Siempre es por abajo, siempre es con facturadores, con gente que suplanta a los mineros, ¿no? Entonces, si hay algo, persigue la plata. Ese sería para mí el punto donde se inicia. Que no es lo único, ¿eh? Pero es el que te daría la raíz de todo. Por ahí empezarías tú a hacer cómo es que se genera, cómo se crea ese valor, ¿no? ¿Por qué manos pasa ese dinero? Y si el Estado está haciendo su trabajo, la SUNAT está haciendo su trabajo, ¿no? La aduana está haciendo su trabajo. Entonces, poco a poco, y no va a ser un tema del día, de noche a la mañana, va a ser un tema, pero ¿cómo cayó? Esa es no es broma. ¿Cómo cayó el famoso gángster en Chicago? El que vendía alcohol y lo vendía en cara de todos. Lo agarraron por los impuestos, por ahí es. Yo no veo otro punto como punto inicial, ¿no? No es el único. Por ahí vamos jalando. Eso sería mi. Gracias, Antonio. No, muy claro. Cecilia, a ver, tú que justamente eres una minera formal y también interactúas con mineros en proceso de formalización, ya mirando el contrato de explotación, ¿ok? Y que también debería tener mayor regulación, etcétera. Tú en la práctica, en tu experiencia, ¿qué debe incluir un buen contrato de explotación? Y bueno, me refiero justo para ambos lados, etcétera. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Mira, si hay un contrato de explotación como pequeña minera para los pequeños mineros en vías de formalización, tiene que ser que cumplan con todos los parámetros que tiene un pequeño minero, porque si un pequeño, por ejemplo, yo como pequeña minería cumplo con todos porque si los pequeños mineros que que se van a formalizar tienen que tener su gente en planilla, tienen que tener la gente bien ordenada, su equipo, todo, porque estamos supervisados, todos los que somos formales estamos supervisados por la DREN. Entonces, si un pequeño minero se quiere formalizar y no quiere cumplir con los parámetros, no se puede formalizar y tampoco puedes dar un contrato de explotación. Ahora, por ejemplo, y en la misma comunidad, por ejemplo, la misma comunidad tampoco no quiere dar el contrato superficial a los mineros informales. Entonces hay varias trabas ahí, ¿no? Yo como, por ejemplo, si me preguntas a mí, ¿por qué no darías? No, yo no puedo dar a un minero que no quiere formalizarse y que no quiere cumplir con los parámetros como se manda, ¿no? Que hay una regla de la pequeña minería y minería artesanal. Primerito ellos tienen que empezar por formalizar a sus trabajadores y nadie va a querer pagar a los trabajadores en planilla. Y los mineros trabajan, pues, contratan por 2 meses, 3 meses, 4 meses un personal y están cambiando, porque si tú pones un trabajador en planilla, tiene que tener un contrato, por lo menos 3, 4 años para trabajar contigo, porque no puedes contratar a cada rato y estar poniendo en planilla tampoco. Entonces, hay muchas trabas en eso, hay que regular en esas cosas y el pequeño minero eso no quiere entender. Entonces, no puedes tú formalizar a un minero o puedes dar un contrato superficial a un minero que no quiere cumplir esos trámites, ¿no? Por ahí es el cuello de botella, es eso, porque los mineros mismos no quieren cumplir y el minero concesionario, que es concesionario, tampoco lo va a dar. Entonces, tienen que estar de acuerdo, tienen que consensuar en la forma de cómo trabajar y cómo hacer el contrato de superficial y cumpla el pequeño minero artesanal que trabaja dentro de la concesión de un minero que tiene su concesión. Eso sería. Mil gracias, Cecilia. Claro, tu punto de vista. Nos quedan algunos minutos y lo primero que quiero hacer es agradecer los comentarios. Hemos recibido varios comentarios en el chat, también algunas preguntas, y creo que una de ellas es muy importante que la hagamos en este conversatorio, y acá te voy a molestar a ti, César. Juan Herencia pregunta, si no se amplía el reinfo, ¿cómo quedan los que ahora cuentan con ese instrumento? Así que los que están en proceso de formalización y no lo han terminado, y que tienen que adecuarse a la ley MAPE. No sé si nos puedes, porfa, ayudar contestando esta pregunta, César. Muchas gracias, Millanú, y también encantado para haber compartido este espacio con Cecilia, con Miguel y con Antonio. En principio, yo debo hacer varias precisiones, ¿no? Porque en principio creo que, bueno, no soy congresista y tampoco puedo adivinar algo que es evidente que se va a ampliar, y bueno, creo que más allá de cualquier situación, todos somos ciudadanos y estaremos atentos al rol que juegue cada uno de los partidos y de las implicancias en seguir perpetuando esta situación de impunidad. El reinfo o el proceso de formalización lleva 23 años de existencia, ¿no? El reinfo antes se llamó registro de declaraciones de compromiso, registro de saneamiento minero y así sucesivamente, y ahora quieren cambiarle de nombre pero con las mismas implicancias, y creo que eso no debe ser lo correcto. Y nuevamente para mí, digo, 23 años de formalización, no es que el día de ayer les dieron las exigencias, y cuando uno ve las discusiones también en el Congreso dicen, no va a cumplir en este año. Señores, no es que recién ese año sabían las obligaciones que tenían que cumplir, y tenemos que entender que este es un proceso extraordinario, pues vayan por la vía ordinaria, cumplan lo que les corresponde y luego operen recién, ¿no? Y esto también a mí me lleva a varias afirmaciones, y las quiero asociar también a lo que señala la siguiente pregunta sobre el tema de la Dirección General de Pequeña Minería. Bueno, creo que en el país tenemos que entender que hay un proceso de descentralización. Incluso el Consejo de Gobiernos Regionales ha venido cuestionando que las competencias pasen de los gobiernos subnacionales al Ministerio de Energía y Minas, y yo digo que ahí no hay ninguna discusión, porque
La formalización, que es un proceso extraordinario, nunca fue otorgada. Está en manos del gobierno, debe estar en manos del gobierno nacional. Y la minería de pequeña escala, la vía ordinaria, debe estar en manos de los gobiernos subnacionales y debemos potenciar a que los gobiernos regionales cumplan ese rol, la vía ordinaria. Y la extraordinaria, que tiene fecha de caducidad, debe estar en el gobierno nacional y no tiene sentido crear una instancia para algo que es extraordinario y debería tener fecha de caducidad concretamente, ¿no? Entonces, yo allí mi discrepancia nuevamente sobre esa posibilidad. Y bueno, más allá de que se amplíe o no, creo que si los congresistas y los distintos bancadas insisten en ampliar el proceso, pues tienen que cumplir lo que ya el Tribunal Constitucional ha señalado, que es eliminar la exención de la responsabilidad penal, civil, administrativa, que esa historia de que digan por última vez, miren, yo llevo más o menos 10 o 12 años siguiendo esta historia, y veía con mucha tristeza cómo algunos dirigentes, o entre comillas dirigentes, decían, ¿no? Bueno, no hay problema, porque cuando llegue el plazo y se venza, vamos a hacer otra protesta y vamos a lograr ampliar. Y en el país no podemos seguir operando al chantaje y a la presión, porque finalmente es lo que sucede, ¿no? Y por otro lado también lo que estamos viendo, los mineros tienen un régimen superior al resto de los ciudadanos. Nuestra Constitución nos dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué hay un grupo de ciudadanos que están por encima de la ley, que pueden destruir, contaminar, afectar derechos fundamentales y no les pasa absolutamente nada? Creo que incluso tienen mayor impunidad que los mismos congresistas y eso hay que decirlo tal cual, ¿no? Entonces, nuevamente, que se amplíe el proceso, dicen, el reinfo, pues eliminen la exención de la responsabilidad penal, que no se reincorpore absolutamente a más nadie, y que siga el proceso de sinceramiento. ¿Qué significa? Que se siga verificando que estás cumpliendo y que cerremos esto y que, porque definitivamente no vamos a lograr aprobar una ley MAPE cuando la Comisión de Energía y Minas está controlada por los informales, ¿no? Ya hemos visto todas las intenciones y las pretensiones de aprobar una ley que afecta a derechos fundamentales, que va contra la Constitución. Y por otro lado, este régimen transitorio pues debe también tener ciertos candados y no solamente facilismo. Creo que en esa línea toca que también el Ejecutivo ponga lo suyo, ¿no? El Premier, y yo digo siempre con mucho respeto, el señor Premier dijo, no, necesitan más tiempo. Yo digo, ¿cuántos años más es suficiente? ¿No? Ya tenemos 23 años de formalización minera, entonces tenemos que decir con claridad que esto no puede ser eterno y crear una instancia para seguir perpetuando esto tampoco es lo correcto. Entonces, nuevamente, le pongan fecha de caducidad, lo que fuese, y no nos vengan a decir por última vez, por excepcionalmente, que esos términos ya los conocemos, y nuevamente la ciudadanía tiene un rol fundamental, y creo que yo diría, y le preguntaría hasta a los mismos mineros, ¿de qué ha servido todos estos años de impunidad y de insistencia en seguir perpetuando esta situación? ¿Les ha servido para algo, para beneficios, para cambiar la realidad de nuestro país? ¿O ha complejizado más bien la gestión? Porque aparecen grupos de ilegales, de sicarios, y más bien ponen una situación de mayor vulnerabilidad a todos. Y nuevamente este es el efecto que tiene una actividad sin control y vamos hacia peor si seguimos permitiendo esto. Y por último, lo que va a hacer el Congreso de la República es darle mayores argumentos también a las instancias internacionales, como el Tribunal Andino de Justicia, para que sancione al Estado peruano. Y ojo, yo llamaría la atención a los otros sectores económicos, ¿no? Por ejemplo, de la industria de exportación de recursos a Colombia, Ecuador, Bolivia, sobre todo la industria textil. Van a verse afectados tremendamente porque si el Tribunal Andino falla en contra del Estado peruano, va a imponer aranceles que van a tener que ser asumidos por el sector privado y nuevamente esta actividad sigue arrastrándonos a todos a una situación de mayor complejidad y de vulnerabilidad para otros sectores que han cumplido lo suyo. Nuevamente, los industriales de Gamarra, atentos con esa decisión que finalmente también va a afectarnos, ¿no? Mil gracias, César. Ya nos estamos acercando al fin, nos quedan de repente 1 o 2 minutos y nos regalan por ahí. Quería simplemente terminar con una pregunta muy, muy concisa para Miguel, Cecilia, Antonio, por favor les pido, si la pueden contestar en 30 segundos, si pudieran darle un mensaje al Congreso de la República que tiene ahorita estos predictámenes y justamente el futuro
de estos temas en sus manos, ¿cuál sería? En 30 segundos, Miguel. Yo considero que deben reflexionar que este es un tema serio, técnico, y convocar a un diálogo multiactor y reflexionar en torno a cómo hacer una ley MAPE más robusta. No hay que inventar la rueda. Yo creo que hay que recoger lo que hizo la mesa técnica, y cuando hay voluntad y hay un diálogo sincero, podemos llegar a acuerdos muy buenos. Todavía estamos a 13 de noviembre. Yo les pediría eso, ¿no? Por el bien del país, porque una minería artesanal que esté simplemente extendiéndose para lograr una situación en la cual los ilegales pueden avanzar no es correcto, nos está generando mucho daño, está haciendo que las bandas criminales en el mundo vengan y empiecen a hacer daño, como está pasando en Patás, y es un tema álgido que debe ser resuelto. Yo considero hasta que el premier y el mismo presidente deberían convocar un diálogo y no solamente decir de que necesitan tiempo, ¿no? Como muy bien ha dicho César, el tiempo no es que lo necesitan, lo que necesitan es tener una ley robusta y que todos se sometan a esa ley por el bien del país para lograr una MAPE sólida y sostenible. Gracias, Miguel. Antonio, en tus 30 segundos, ¿qué le dirías al Congreso? Bueno, para empezar, que digamos, el reinfo no es una buena idea de seguir extendiéndolo. Tenemos leyes o reglamentos. Hay uno que no sé con precisión el nombre, pero está relacionado con que el productor tiene que demostrar que tiene la capacidad de vender algo. En otras palabras, de producir y vender algo. En otras palabras, tiene fuerza laboral, tiene sus permisos para comprar. Existe toda esa reglamentación. No la sé de memoria, pero existe, pero simplemente las personas que están encargadas de hacer cumplir esto, fiscalizar esto, simplemente lo están obviando, ¿no? Porque comentaba Cecilia que digamos que no hay gente en planilla, pero si solamente te dijeran a ti, oye, tú produces tantas toneladas, etcétera, ¿qué personal laboral tienes? Tengo 20. Oye, con 20 no haces eso, tienes más. Entonces, ¿y eso cómo lo puedes demostrar? Si tienes una planilla, etcétera. O sea, hay cómo hacerlo. Realmente tenemos las herramientas, pero no las estamos usando. El tema de los bancos. El tema de los bancos es increíble, ¿no? Le niegan. Entonces, ¿qué hace el minero? Se va a una caja rural donde digamos, los controles son bajísimos, ¿no? Los bancos de la nación no quiere abrir sucursales en los sitios mineros. Cada sitio minero debería tener un banco de la nación ahí, pero no lo tiene, ¿no? Entonces, necesitamos esa infraestructura, ¿no? Digamos, pensando positivo, y para que esto, digamos, continúe, y vuelvo a repetir, es un tema gradual, no vamos a poder cortar de noche a la mañana. Realmente la palabra extensión a mí tampoco me gusta para nada, ¿no? Pero vamos a tener que encontrar una forma de caminar ahí. De acuerdo. Gracias, Antonio. Y Cecilia, 30 segundos. Uy, no te escuchamos. Mira, en esto tendremos que decir a los congresistas que ya pongan de su parte, que promulguen una ley que ya sea favorable para el minero, porque estamos ampliando y eso no va a llegar a nada más, y que no aprovechen de los mineros para hacer una campaña política, porque ahora están yendo a las zonas donde los mineros están haciendo campaña política, están aprovechando. Entonces, que no se aproveche de la pequeña minería y la problemática que está en estos momentos para hacer su campaña, ¿no? Están aplazando para que recién en el otro periodo lo aprueben o lo desaprueben. No, tienen que ser ya aprobar, y que los congresistas que se pongan el mano al pecho de que qué están haciendo, cómo están trabajando y cómo están utilizando a los pequeños mineros artesanales del Perú. Eso sería mi último llamado, y que el Ministerio de Energía y Minas también que ponga de su parte y que consenso en todo esto. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Y nada, discúlpenos que nos hemos pasado 5 minutos. Simplemente quiero agradecer nuevamente a César por la presentación
brillante que nos hizo, Antonio, Miguel y Cecilia, por su participación, por compartir con nosotros su experiencia y esta mirada teórica y en la experiencia. Creo que ha servido muchísimo. Y desde Construyendo Indumil queremos agradecer especialmente a todos los asistentes que nos acompañaron hoy día. Las disculpas del caso por habernos extendido este tiempo y no haber podido contestar todas las preguntas. Les agradecemos nuevamente los comentarios y los invitamos a seguir participando en las próximas conferencias de Construyendo Indumil. Con esto terminamos. Muy buenas noches y nuevamente muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, de verdad, gracias. 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 Que esté muy bien. Hasta luego.